Cuando su padre pulsó el play en mi teléfono, Enzo palideció. Él, que siempre reía diciendo, mi padre se lo cree todo, solo eres la criada, ahora tartamudeaba, papá. Ella editó esto, porque su hijo mimado, Enzo, se había gastado 30,000 en vino y me había culpado a mí y su padre le creyó. Pero durante 3 meses. Me usó para encubrir sus malas notas y sus fiestas, amenazándome con el despido. Me hizo quedar como el villano ante su millonario padre, el Sinye Bastos, quien me recortó el sueldo. El único dinero para el tratamiento de mi abuela. Entonces le dije, tienes razón. Pero solo viste tu cámara. Ahora escucha mi audio. Siempre decía, mi hijo es un genio. Así que le mostré el genio que creó, amenazándome con arrestarme. Pero la amenaza contra mí no era la peor. Eso es lo que el audio captó a Enzo, diciendo sobre su nueva madrastra y el plan que tenía para la herencia. Y cuando el señor Bastos oyó eso, su mundo se vino abajo. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese punto de quiebre. Fui contratada hace 6 meses, no como niñera, sino como supervisora de estudios de Enzo, de 16 años. El señor Bastos, el padre, era uno de esos millonarios de película, frío, viudo, con una mansión que parecía un mausoleo y una prometida nueva, Carla, que parecía tener la mitad de su edad. El sueldo fue lo que me atrajo, $7,000 al mes. Yo necesitaba ese dinero, necesitaba cada centavo. Acepté este trabajo por mi abuela. Ella fue la mujer que me crió. Mis padres. Bueno, ellos nunca estuvieron presentes. Mi abuela lo hizo todo. Y ahora, el Alzheimer la estaba consumiendo. La enfermedad avanzaba rápido. La interné en una clínica especializada, un lugar digno. Un lugar donde la tratarían con respeto. Pero la dignidad cuesta caro. La clínica costaba $4,000 al mes. Las medicinas experimentales, otros 3,000. Los $7,000 que el señor Bastos me ofreció no eran un lujo. Eran exactamente el costo de la supervivencia de la única familia que tenía. Me tragaría cualquier sapo por ella. Si alguna vez tuviste que dejar tu orgullo de lado para cuidar de quien amas, dale like a este video. Sabes de lo que estoy hablando. Y suscríbete, porque esta historia es sobre el límite de ese orgullo. En mi entrevista, el señor Bastos apenas me miró. Siguió revolviendo papeles. Enzo es un genio incomprendido, dijo. Sin levantar los ojos, sus notas no reflejan su capacidad. La culpa es de los profesores. Tu función es garantizar que saque A en todo. Enzo entró en la sala. 16 años, cabello perfecto. Sonrisa de ángel. Ana, qué bueno tenerte aquí. Espero que nos llevemos bien. En ese momento pensé, el padre solo está protegiendo al hijo. El chico parece dulce. Error fatal. La primera señal de que algo andaba mal no tardó ni una semana. Estábamos en la clase de física en línea. Enzo no sabía responder nada. El profesor, ya sin paciencia, dijo, Enzo, así no se puede. Voy a llamar a tu padre ahora mismo. Enzo se puso pálido. El teléfono de la casa sonó en la sala de al lado. Enzo corrió. Lo seguí. Atendió el teléfono. Y entonces, lo oí. Su voz cambió. Se hizo más grave. ¿Aló? Sí, profesor. Habla el señor Bastos. Me congelé. Él continuó, no se preocupe, Enzo, y yo ya hablamos. Se está esforzando. Honestamente, estoy pensando que el problema es su didáctica. No me llame más por este motivo. Que tenga buen día. Colgó el teléfono. Se giró hacia mí, volvió a la normalidad. Y sonrió. Esa sonrisa de ángel. Problema resuelto. Ana debía haberme ido ese día. Pero pensé en mi abuela. Pensé en los $7,000. Solo asentí con la cabeza y dije, volvamos a la clase. Pero todavía no había visto lo peor. 3 semanas. Después, el señor Bastos hizo su primer viaje de negocios. Nos dejó a Enzo y a mí solos en la mansión. Ana, control total. Enzo está castigado, no puede salir. La primera noche. Enzo dio una fiesta. No una fiestita. Una fiesta con 200 personas. Intenté intervenir. Se ríe en mi cara. ¿Qué vas a hacer? Llamar a mi papá. Te despide. En medio de la fiesta. Oí un estruendo. Corrí a la sala principal. Un jarrón chino, azul y blanco, que el señor Bastos decía que valía más que un auto, estaba hecho pedazos en el suelo. Enzo se puso pálido. La sonrisa desapareció. Ana, mi papá me va a matar. Sentí una pizca de esperanza. Sí, lo hará. Y tú se lo vas a contar en cuanto llegue. Enzo miró los pedazos del jarrón. Luego me miró a mí. El miedo desapareció. Su rostro se volvió frío. Calculador. No. Nosotros le vamos a contar. Le vamos a contar que tú estabas limpiando tarde en la noche. Te tropezaste y lo rompiste. Me quedé boquiabierta. No voy a hacer eso. No voy a mentir por ti. Él dio un paso adelante. Ok, está bien.
Entonces le diré que te vi sacando $500 del cajón de su oficina. Yo soy el hijo genio. Tú eres la empleada que necesita dinero. ¿A quién crees que le va a creer? Ana súmelo la sangre, él lo sabía. Sabía que yo necesitaba el empleo. Sabía lo de mi abuela. Estaba usando la enfermedad de ella en mi contra. Cuando el señor Bastos llegó 2 días después, Enzo corrió hacia él, llorando. Papá, fue Ana. Estaba limpiando y rompió el jarrón. Yo traté de detenerla. Quedé paralizada. El señor Bastos ni parpadeó. Se giró hacia mí. El rostro rojo de furia, sal de mi vista, le gruñó al hijo. Luego, me miró. Ana, $5,000 serán descontados de tu sueldo este mes. Señor Bastos. No fue, cállate, gritó él. No tienes derecho a hablar. Rompiste una pieza de $20,000. Agradece que no llamo a la policía. Ahora, desaparece. Salí de la sala temblando. Cuando miré hacia atrás, Enzo estaba parado detrás del hombro de su padre, y me sonrió. Ese día, pagué las medicinas de mi abuela con mi tarjeta de crédito. El límite reventó. Estaba atrapada, y él lo sabía. La situación solo empeoró. Empezó a usarme. Su prometida, Carla, era la siguiente víctima. Carla intentaba ser amable conmigo. Ana, si necesitas algo, avísame. Sé que Enzo puede ser difícil. Un día oí a Enzo hablando con ella. Su voz era suave, preocupada. ¿Sabes, Carla? Oí a mi papá hablando por teléfono. Dijo que cree que tus vestidos son vulgares. Dijo que no tienes clase, y que solo está contigo porque le das lástima, porque no tienes a dónde ir. Carla salió de la sala llorando. Yo sabía que era mentira. El señor Bastos era frío, pero no era cruel de esa manera. Enzo estaba probando los límites. Estaba viendo cuánto veneno podía esparcir antes de ser descubierto. Y fue ahí que todo cambió. El siguiente objetivo fui yo. De nuevo, era época de exámenes. Las notas del genio llegaron. 0 en física, un 2 en química, 0 en historia. Un desastre. Me llamó a su habitación. Ana, querida, necesito que alteres esto en el sistema. La contraseña de mi papá es Enzo el mejor 123. Negué con la cabeza. No. ¿Ya mentí sobre el jarrón? No voy a cometer un crimen por ti. Su sonrisa desapareció. Ah, Ana. Sí lo harás. ¿Sabes por qué? Porque si no lo alteras, le voy a decir a mi papá que te vi a ti y al chofer besándose en el garaje. Y que después intentaste besarme a mí, que me acosaste. El asco me subió por la garganta. Era tan vil, tan sucio. No te atreverías. Se acercó, con el rostro a centímetros del mío. Pruébame. Fui a la computadora del señor Bastos. Y alteré las notas. Escribía en todas las materias. Me sentí sucia, sentí asco de mí misma. Pero la imagen de mi abuela siendo desalojada de la clínica. No podía. Estaba atrapada. Y él lo sabía. Pero su arrogancia sería mi salvación. 2 semanas después, el señor Bastos anunció otro viaje. Esta vez con Carla. Un fin de semana romántico antes de la boda, dijo. Enzo sonrió. Diviértanse. Papá, Ana y yo vamos a estudiar mucho. Apenas el auto salió por la entrada, Enzo se giró hacia mí. Ana, hoy es la fiesta. Y tú vas a garantizar que nadie moleste. Enzo, tu padre se va a enterar. La casa tiene cámaras. Las cámaras las desconecto yo. El problema eres tú. Te vas a quedar en el cuarto de huéspedes. Si sales, llamo a la policía y digo que me atacaste. Llegan en 5 minutos. Me encerró en el cuarto de huéspedes. Oí la música empezar, los gritos, las risas, y, horas después, el sonido inconfundible de vidrios rompiéndose. Muchos vidrios. Me quedé allí por 6 horas. 6 horas escuchando cómo mi dignidad era destruida al otro lado de la puerta. Cuando finalmente abrió. A las 4 de la mañana, la casa parecía una zona de guerra. Y el olor era a vino. Me llevó hasta la bodega. La puerta estaba forzada. El suelo estaba cubierto de vidrios rotos y líquido oscuro. Botellas que valían $10,000, $20,000, $30,000. Destruidas. Enzo miró el desastre. Luego me miró a mí. Tú vas a limpiar. Ahora. Y si mi papá pregunta. Tú estabas enferma en tu cuarto y no viste nada. ¿Entendiste? Fue ahí, el clic. Ese segundo en que la rabia supera el miedo. Miré su rostro arrogante. Él creía que había ganado. Forcé una mirada de derrota. Está bien, Enzo. Yo limpio. Mientras limpiaba los vidrios rotos. Él no tenía idea de lo que yo estaba planeando. Sabía que el padre volvería en 2 días. Sabía que iba a culpar a alguien. Y ese alguien sería yo. Las cámaras estaban apagadas. Mi palabra contra la suya necesitaba pruebas reales. Fue cuando tomé la decisión. No iba a huir. Iba a luchar.
Usé los $200 que quedaban en mi tarjeta de crédito y compré el mejor micrófono espía que encontré en línea. Entrega express en 24 horas. Esa noche, mientras Enzo dormía, borracho de su propia fiesta, entré a su cuarto. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Con manos temblorosas, pegué el dispositivo minúsculo debajo de su escritorio. Al día siguiente, fingí normalidad. Buenos días, Enzo. ¿Dormiste bien? Ni me miró. Limpia la piscina. Está asquerosa. La limpié. Y mientras limpiaba, conecté el auricular a mi celular y escuché la grabación de la noche anterior. Si te gustan las historias donde la justicia finalmente se hace presente, dale like a este video. Y suscríbete. Porque lo que viene ahora es el giro de la historia. Yo esperaba oírlo presumiendo de la fiesta. Lo que hoy fue mucho peor. El primer audio era de él con amigos. La voz clara. Ana, esa idiota. Voy a hacer que mi papá la meta presa por robarse los vinos. Ella es pobre, nadie le va a creer. Mi papá me va a dar un auto nuevo por proteger la casa y echar a la ladrona. Su me revolvió el estómago. Pero el segundo audio lo cambió todo. Era Enzo hablando bajo por teléfono con su novia. Relájate. Amor, Carla firma el matrimonio la semana que viene. El acuerdo prenupcial le da todo si él se muere. Apenas firme. Empiezo el plan. Voy a cambiarle las pastillas de ansiedad por las de mi abuela. Voy a hacerla parecer loca. Mi papá la interna. Él se enferma de tristeza. Y todo esto, se rió. Es nuestro. La niñera es solo el calentamiento. Súmelo la sangre. Dejé de respirar. No era un adolescente mimado. No era un manipulador. Era un sociópata. Y cuando el señor Bastos volvió del viaje, un día después, yo estaba lista. Enzo corrió hacia el padre apenas entró. Papá, fue horrible. Ana se volvió loca. Hizo una fiesta, forzó la bodega, robó tus vinos. Me encerró en el cuarto. Es un monstruo. El señor Bastos no dijo una palabra. Caminó hasta la oficina. Yo lo seguí. Carla entró justo detrás, pareciendo confundida. El señor Bastos se sentó en su silla. Estaba rojo. Apretó un botón. El televisor de la pared se encendió. Era la grabación de la cámara de seguridad de la bodega. La imagen era de mí en la puerta a las 4 de la mañana. Yo estaba allí documentando el daño, tomando fotos. Vi las cámaras, Ana dijo, con voz baja y peligrosa. Te vi en la puerta de la bodega. Enzo me lo contó todo. Eres un monstruo. Hizo una pausa. Enzo estaba detrás de él con la sonrisa más victoriosa que jamás he visto. Y entonces, el señor Bastos dijo la frase, Ana, estás despedida por causa justa. El silencio se apoderó de la sala. Miré a Enzo. Miré al señor Bastos. Respiré profundo. La frialdad se apoderó de mí. Ya no era miedo. Era claridad. Usted tiene razón, señor Bastos, dije, calmada. Usted vio su cámara, pero usted no ha escuchado a su hijo. El señor Bastos frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que su genio destruyó su bodega, y yo tengo la prueba. Saqué mi celular, abrí la aplicación de grabación. Apreté play. La voz de Enzo llenó la sala. Voy a hacer que mi papá la meta presa por robarse los vinos. Ella es pobre. Nadie le va a creer. El señor Bastos dejó de respirar. Se giró lentamente hacia Enzo. El rostro de Enzo estaba blanco como el papel. Papá, es mentira. Ella lo editó. Eso es deepfake. Me reí. ¿Deepfake de audio, Enzo? ¿En serio? ¿Quieres que muestre la factura de la tienda de electrónica? ¿La hora y fecha de la grabación? ¿O la parte donde admites haber roto el jarrón chino? El señor Bastos se quedó boquiabierto, pero yo todavía no había mostrado la parte principal. Carla, la prometida, que estaba callada en la esquina, dio un paso adelante. Querido, ¿qué son esos gritos? ¿Qué está pasando? El señor Bastos levantó la mano. Carla, ahora no. Enzo miró a Carla con un odio que nunca le había visto. Miré al señor Bastos. Señor Bastos, el robo del vino no es su mayor problema. Y Carla, dije, mirándola directamente. Creo que deberías escuchar esto. Apreté play en la segunda pista. La voz de Enzo. Baja y siniestra. Apenas Carla firme el matrimonio. Empiezo el plan. Voy a cambiarle las pastillas, hacerla parecer loca. Mi papá la interna. Y todo esto es nuestro. El silencio que siguió fue absoluto. Carla soltó un sonido, un sollozo, y se desplomó en la silla más cercana. Empezó a hiperventilar, agarrándose el pecho. Enzo entró en pánico. Intentó correr. Papá, ella es una bruja. Ella puso eso ahí. Está mintiendo. El señor Bastos se levantó, pero no se movió hacia mí, se movió hacia su hijo. Nunca había un hombre quebrarse de esa manera. No gritó.
susurró, y fue 1000 veces más aterrador. Enzo, ¿tú planeaste matar a Carla? Enzo empezó a llorar. Lágrimas de cocodrilo. No, solo estaba bromeando, no iba a hacerlo, solo estaba hablando. El señor Bastos miró a su hijo como si fuera un completo extraño, tomó el teléfono de la mesa. ¿Aló, seguridad? Cierren la casa. Nadie sale. Y llamen al doctor Méndez, mi abogado. Ahora, colgó. El silencio volvió, y entonces se giró hacia mí. El odio había desaparecido de su rostro, lo que quedaba era desesperación. Ana, dijo con la voz quebrada, perdóname. Por el amor de Dios, perdóname. Quédate. Tenías razón. Te pago el triple, el doble, lo que tú quieras. Tú le salvaste la vida a Carla. Miré a ese hombre poderoso, ahora reducido a nada. Miré al chico sollozando en la esquina. Y miré a Carla, temblando. Negué con la cabeza. No, señor Bastos. Yo renuncio. Él quedó en shock. Pero, ¿y tu abuela? ¿El tratamiento? ¿El dinero? Era mi turno. Mi silencio, dije, dando un paso adelante. Costaba $7,000 al mes y un mínimo de respeto. Usted falló en ambas. El descuento de $5,000 de mi sueldo por el jarrón que su hijo rompió. Ese dinero era para la medicación de mi abuela. Usted pensó que la dignidad de ella valía $5,000. Él intentó hablar. Ana, por favor, ¿cuánto quieres por ese audio? ¿Por tu discreción? No quiero su dinero, dije. Por cierto, mientras usted escuchaba esta grabación, yo ya le envié el audio completo al doctor Méndez, su abogado, y al abogado de Carla. Creo que el acuerdo prenupcial va a cambiar un poco. Carla levantó la cabeza. Por primera vez sonrió. Una sonrisa débil, pero real. Una sonrisa de entendimiento. El señor Bastos se desplomó en la silla. Finalmente lo entendió. Él no era el jefe ahí, lo era yo. Tomé mi bolso. Estaba en el suelo. Caminé hasta la puerta. Buena suerte con su hijo, señor Bastos, dije, sin mirar atrás. Es realmente un genio. Salí de esa casa y nunca más miré hacia atrás. 2 semanas después recibí una llamada, era Carla. Canceló la boda. Obviamente, me dio las gracias y hizo una transferencia a mi cuenta, $100,000. La nota decía, bono de gratitud, por salvar mi vida. Hoy, un año después, mi abuela está en la mejor clínica de reposo del estado. Vivo cerca de ella. Ya no soy niñera. Usé el dinero para abrir mi propio negocio de consultoría de seguridad doméstica. ¿Y adivinan cuál es? Mi eslogan: encuentro los monstruos que tus cámaras no ven. Y Enzo no fue a un internado militar, fue a una clínica psiquiátrica de largo plazo en los Alpes suizos. El señor Bastos perdió a la prometida, la confianza y, en el fondo, al hijo. Vive solo en esa mansión, rodeado de cámaras que nunca protegieron nada. Aprendí de la forma más difícil que la gente rica y poderosa, como el señor Bastos, muchas veces no ve a quienes están debajo de ellos, pero tampoco se dan cuenta de que, cuando no tienes nada que perder, tienes todo el poder. Al final, ellos solo tienen el poder que tú permites que crean que tienen. Si crees que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra un camino. Dale like a este video. Y suscríbete al canal para más historias de quienes le dieron la vuelta al juego contra quienes se creían intocables. Sé que esta historia es extrema, pero si alguna vez te han humillado en el trabajo, si te han subestimado, si has tenido que tragarte el orgullo para pagar las cuentas, sabes exactamente la rabia que sentí. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Habrían aceptado el triple del sueldo que el señor Bastos ofreció para quedarse callada o lo habrían expuesto todo, incluso arriesgando el tratamiento de su abuela? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios.